Hola a todos, espero que estén muy bien. Avanzamos con la antepenúltima parte de esta serie de videos de funciones. Vamos que nos falta poquito, donde vamos a ver ahora un poquito de representaciones gráficas que tienen que ver con las funciones inversas más que nada, pero también aparece un poquito de función compuesta. Sin más, comenzamos. El ejercicio 23 me pide representar gráficamente las siguientes funciones, indicando en cada caso su dominio y su imagen. Y tenemos acá dos funciones que no parecen muy amigables, pero van a ver que graficarlas no nos va a llevar tanto trabajo. Vamos a empezar con esta de acá. Fíjense que es el valor absoluto de menos 1 más el valor absoluto de x. Tenemos dos valores absolutos. Para graficar, vamos a empezar con el plano cartesiano y vamos a tomar como base la función valor absoluto. Esa es con la que vamos a empezar. Fíjense que a la función valor absoluto yo le estoy restando 1, o sea que todo esto va a bajar una unidad hacia abajo para ser redundante. Entonces ahí me va a quedar ubicada la función valor absoluto. Y luego a todo esto yo le aplico otro valor absoluto, o sea que todo lo negativo lo voy a volver positivo. O sea que este piquito para acá me va a quedar un pico para arriba. Y ahí armo una W que es la función F1. Te sugiero, como una experiencia que lo hice mientras resultó entretenido, hacer esto y después ponerle adentro menos 1 más valor absoluto de x y ver qué se forma. Luego de nuevo menos 1 más valor absoluto de x, hacerlo tipo recurrente. Van a ver que se forma algo bastante interesante acá. Y después si le cambian el 1 por otros números, también está bastante bueno qué es lo que se forma. Así que te recomiendo experimentar con eso para ver qué pasa con las funciones. Quedan cosas lindas. Bien, vamos al f2. f sub 2 de x es menos 1 elevado a la parte entera de x. Recordemos que esta forma de escribir así es la función parte entera, la donde yo pongo, si tengo 1,3 pongo 1 como resultado, si tengo menos 0,7 pongo menos 1, porque pongo el valor inmediato menor entero que me aparezca del valor que sea la x. Entonces, si tenemos el plano cartesiano, vamos a ubicar, para pensarlo así, vamos a pensar lo siguiente. Es menos 1 elevado a la parte entera. Si yo tuviera que x está entre 0 y 1, yo estoy elevando a menos 1 a la 0. Bien, siempre el 1 sin incluirlo. Desde el 0 incluido hasta 1, estoy elevando menos 1 a la 0, porque la parte entera de 0, cualquier cosa, va a ser 0. Y cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. O sea que, para empezar, entre 0 y 1, la parte entera me va a quedar acá. Con este punto abierto, recordad que yo lo que pongo negro es porque mi fondo es negro, pero este punto es un punto abierto porque no está incluido en esta partecita. ¿Por qué? Porque si yo tomo desde 1 hasta 2, estoy tomando valores como 1, algo, o sea que menos 1 lo estoy elevando a la 1, porque 1, algo, parte entera me va a devolver 1. Entonces, acá me va a quedar menos 1 a la 1, y cualquier número elevado a la primera potencia me da como resultado el mismo número, o sea que acá va a estar la segunda parte, entre 1 y 2 me va a quedar todo acá. Después, ¿qué pasa? Si tomo 2, algo, que matemático, 2, algo entre 2, cualquier valor entre 2 y 3, si yo lo reemplazo en parte entera, me va a quedar menos 1 al cuadrado, y todo número al cuadrado me da positivo, o sea que ahí me va a quedar 1 positivo. Y así, fíjense que podemos observar que esta se va a comportar así, 1 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 1 abajo. Así vamos a ir completando toda la función f2 que va a tener esta forma. Y ahí me queda la gráfica. Vamos a analizar ahora de las dos que hicimos, dominio e imagen. El dominio de la primera, fíjense, va a ser cualquier número real, porque acá la x no tiene ninguna restricción, la podemos reemplazar por lo que queramos. Y si vemos la imagen de la función, el eje y, empieza a aparecer partes de función desde el 0 incluido para arriba, o sea desde 0 a más infinito. Y si vamos a la otra, el dominio también va a ser todos los reales, porque yo puedo hacer la parte entera de cualquier número y yo a menos 1 lo puedo elevar a cualquier potencia que voy a conseguir un resultado. Por lo tanto, el dominio de esta también es todos los reales. Y la imagen de esta, si nosotros analizamos los valores del eje y a los que les toca algo de la función, van a ser los que están en el 1 y los que están en el menos 1. Por lo tanto, la imagen de f2 va a ser los elementos, recuerden que son elementos, lo pongo entre llave, menos 1 y 1. Y ahí me queda entonces terminado
la actividad 23, que era bastante cortita. Vamos a las otras, que hay una que es bastante larga hoy. Bueno, vamos a hallar el dominio y la ley de cada una de las funciones compuestas. H igual a G compuesta con F. Cuando está escrito así se lee lo último compuesto con lo primero. Fog vendría a ser G compuesta con F. Y R va a ser F compuesta con G. Y las leyes son estas de acá. Vamos a ir haciéndolas de a uno, obviamente. Vamos a tomar para el inciso A f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 y g de x a x cuadrado. Vamos a buscar el dominio de las dos porque me hace falta para luego buscar el dominio de la composición. El dominio de f va a ser desde menos 1 incluido hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada no admite números negativos. Y si reemplazamos por menos 1 obtengo 0 y del menos 1 para adelante obtengo números positivos. Entonces esto va a ser lo que nosotros obtenemos. Esto obviamente lo resolvés si querés haciendo x más 1 mayor o igual a 0. Despejando obtenés esto también. El dominio de g de x va a ser todos los reales porque es una función cuadrática. Y ahora vamos a hacer la composición. Vamos a hacer primero g compuesta con f, que sería h. Me olvidé de poner la h. Bueno, g compuesta con f. Para hacer esto nosotros tenemos que hacer f de g de x. Bien, la composición de g con f es todo lo que está en g se lo meto a f. Bien, o sea que g la vamos a reemplazar por x cuadrado y vamos a hacer f de x cuadrado. ¿En qué consiste f de x cuadrado? En reemplazar todas las x de f por x al cuadrado. Como hay una sola, solo voy a reemplazar esa sola x. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Vamos a buscar el dominio de esta función y el dominio de esta función va a arrastrarse del dominio de la función que venga acá adentro, bien, siempre y cuando no se contradiga con algo que diga el dominio de la otra función. Vamos a analizarlo de esta manera. Si no, lo podemos decir de esta manera. Acá tenemos x al cuadrado, va a ser siempre positivo o va a ser siempre 0. 0 o positivo va a ser, ¿bien? Y si acá tenemos 0 o positivo y le sumamos 1, vamos a tener siempre acá un número positivo, del cual voy a poder calcular la raíz. Entonces, de acá después vamos a decir que el dominio de esta función son todos los reales. Lo voy a escribir después porque por lo visto puse para que primero me ponga f compuesta con g. F compuesta con g me va a quedar g de f de x, o sea que ahora voy a hacer al revés. Todo lo que haya en f de x lo voy a meter adentro de g, o sea que me va a quedar la raíz cuadrada de x más 1 para meter adentro de g. Reemplazamos y me va a quedar, como acá hay una x, me va a quedar la raíz de x más 1 al cuadrado. Acá podemos simplificar y dejar x más 1. Fíjense que acá simplifico sin poner módulo porque el cuadrado está afuera. Al estar el cuadrado afuera, yo sé que lo que entre acá ya va a ser un número positivo porque si no, no lo hubiera podido resolver. Entonces tenemos x más 1 es f compuesta con g. Ahora sí, vamos a analizar los dominios y demás. De esta de acá ya habíamos dicho recién que como este tiene dominio de todos los reales y los resultados de esto me dan siempre valores entre el 0 y el infinito, acá voy a poder reemplazar por cualquier cosa, por lo tanto el dominio es todos los reales. Y para el dominio de esta otra de acá, bien, podríamos decir, si vemos acá de una, decimos, el dominio de esto es todos los reales. Pero esto viene de una raíz. Y esa raíz tiene un dominio que ya habíamos sacado acá, que era de menos 1 más infinito. Entonces ese dominio se arrastra, por decirlo así. Y este dominio, entonces me va a quedar desde menos 1 a más infinito. Y eso va a ser entonces la composición, las dos reglas y la composición de esas funciones. También con el dominio. Próximo. F de x es la raíz cuadrada de 3x más 1 y g de x es la inversa de f de x. Bien, acá tenemos una cosita interesante porque me plantea la inversa. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar el dominio de f. El dominio de f, obviamente ponemos que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Al resolverlo me queda desde menos 1/3 incluido hasta más infinito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la imagen de f. Para buscar la imagen o el recorrido de f, lo que vamos a hacer es, partimos de que x tiene que ser mayor o igual a menos 1/3, porque lo dijimos acá, o lo vas a decir acá cuando pongas mayor o igual a 0 y despejes. De acá vamos a convertir esto en esta función de acá, para ver qué pasa con los valores, con la desigualdad de esta más que nada. Entonces, para convertir eso, empezamos multiplicando por 3 a ambos miembros, me queda 3x y menos 1/3 por 3 me queda, obviamente, menos 1.
Luego nosotros queremos que tenga el más 1, entonces sumo más 1 de este lado y también sumo más 1 de este otro, que me va a dejar 3x más 1 y de este lado me va a dejar 0. Luego aplicamos la raíz a todo, entonces me queda que la raíz de 3x más 1 es mayor o igual a la raíz de 0, que es 0. Y fíjense que esto es f de x, por lo tanto decimos que f de x es mayor o igual a 0, entonces la imagen de f está entre el 0 incluido hasta el más infinito. Luego también, como g de x es la inversa de f de x, por eso hicimos la imagen acá, el dominio de la inversa de la función es igual a la imagen de la función original. O sea que la imagen de f va a ser el dominio de f a la menos 1 y por lo tanto va a ser el dominio de g. De ahí sacamos que el dominio de g va a ser desde 0 a más infinito. Y luego, si queremos ponerlo, esto no hace falta porque no me lo pide, pero si queremos también podemos decir que la imagen de g va a ser el dominio de f, o sea que me va a quedar acá el dominio, no lo puse, ahí está, me queda ahí. La imagen de g es desde menos un tercio incluido hasta más infinito. Bien, ahora sí, vamos a hacer la composición. La composición es una pavada porque hay una regla, un teorema que me dice que la composición de una función con su inversa es la función identidad. O sea que g compuesta con f va a ser lo mismo después que f compuesta con g, que va a ser x. Las dos me van a dar lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué va a cambiar de estas? No van a ser exactamente iguales porque van a cambiar sus dominios. Si nosotros vemos el dominio de g compuesta con f, tenemos que tener en cuenta el dominio de g. El dominio de g es de 0 a más infinito. Por lo tanto, el dominio de g compuesta con f va a ser de 0 incluido a más infinito. Por el otro lado, el dominio de f compuesta con g va a llevar el dominio de f. El dominio de f es de menos un tercio incluido hasta más infinito, que va a ser ese de ahí. Bien, arrastra el dominio a menos que la imagen diga lo contrario. Y la imagen acá no dice lo contrario porque, por ejemplo, la imagen de f es de 0 a más infinito y g agarra de 0 a más infinito. Bárbaro, no pasa nada porque son lo mismo. La imagen de g es de menos un tercio a más infinito y f agarra desde menos un tercio a más infinito. Por lo tanto, esto no se contradice, entonces me quedo con los dominios de la función que está más adentro, por decirlo así. Y ahí tenemos este resuelto. Vamos al último. Bien, el apartado C tenemos f de x es menos x si x es mayor que 0 y x al cuadrado si x es menor o igual que 0. Y agárrense con este porque este es un poquito volado. Y tenemos que g de x es igual a f de x. Vamos a componer, obviamente cuando hagamos g compuesta con f me va a dar lo mismo que f compuesta con g porque son las dos mismas funciones, o sea que vamos a hacer una sola y vamos a decir que sirve para las dos. Bien, el dominio de f en este caso es todos los reales. Bien, ¿por qué? Porque está contemplado todos los valores y acá no hay ningún valor que no pueda tomar la x. La imagen de f también va a ser todos los reales. ¿Por qué? Observando, si digo menos x, si x es mayor que 0, estoy tomando todos los y negativos. Acá las x son positivas y como y va a ser menos x, voy a tener todos los negativos. Y x va a ser números negativos o 0. Y como estoy elevándolos al cuadrado, acá voy a tener todos los números positivos o el 0. O sea que entre los dos armo el conjunto de los reales. Entonces la imagen es R. G de x es igual a f de x, o sea que ponemos lo mismo. Y su dominio y su imagen también son todos los reales. Bien, vamos a hacer la composición. Atento a esto porque no es muy sencillo de ver. Así que mucha atención a todo lo que voy diciendo y mostrando. Bien, si queremos hacer g compuesta con f, tenemos que hacer f de g de x. Entonces, f de x es menos x si x es mayor que 0 y x cuadrado si x es menor o igual que 0. Pero ahora en vez de x estoy poniendo g de x. Entonces la ley va a ser lo siguiente. Menos g de x, porque g de x ahora ocupa el lugar de la x, si g de x es mayor que 0. Y g de x al cuadrado, como acá tengo x al cuadrado, si g de x, que ocupa el lugar de la x, es menor o igual a 0. Bien, si g de x es positiva, yo hago menos g de x. Si g de x es negativa o 0, yo hago g de x al cuadrado. Hasta ahí espero que vayamos. Ahora vamos a avanzar un poquito. Bien, fíjense, tengo que analizar ahora qué pasa cuando g de x es mayor que 0. Si g de x es mayor que 0 y tengo que hacer menos g de x mayor que 0, fíjense, implica que
lo que me dio g de x es positivo, o sea que tengo x al cuadrado, que son los mayores que 0. Entonces, si digo que esto es mayor que 0, estoy diciendo que x es menor a 0. Y digo menor solo y no menor igual porque acá tengo mayor exclusivo. Entonces, acá tengo que desdoblar esto para decir x menor que 0. Entonces, si x es menor que 0, yo tengo que hacer x al cuadrado. Pero yo tengo que hacer menos esa x al cuadrado porque acá la ley me dice que tengo que poner un menos antes. O sea que me queda menos x al cuadrado. El menos que arrastra de la ley original y el x al cuadrado de decir que como g de x es mayor que 0, entonces estoy en esta de acá porque x es menor que 0, entonces tengo que hacer la x al cuadrado. Espero que se entiendan, me cuesta mucho poder explicar esto de otra manera. Por favor, si no se entiende, quiero que alguien me diga en los comentarios, dijiste cualquier pavada. Bueno, entonces, como yo desdoblé, le saqué el menor igual, tengo que ver qué pasa cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, yo estoy diciendo que voy a hacer también x al cuadrado. Pero como x es igual a 0, g de x también es igual a 0, porque 0 al cuadrado me da 0. Entonces tengo que tener en cuenta esta opción también. O sea que voy a hacer g de x al cuadrado y me va a quedar esta x al cuadrado con este cuadrado que está afuera. X al cuadrado al cuadrado. Esta x al cuadrado viene de g de x, porque x es igual a 0. Y este cuadrado viene de lo que había definido anteriormente, porque es el cuadrado que está afuera. Y finalmente, lo que me resta hacer es, ya vi cuando g de x es mayor que 0, ya vi cuando g de x es igual a 0, me falta g de x menor a 0. ¿Cuándo g de x es menor a 0? Cuando x es mayor a 0. Si x es mayor a 0, x acá son positivas, le pongo un menos adelante, estoy haciendo que g de x sea todo negativo. Entonces, acá es lo que voy a reemplazar en la x. Voy a poner menos x y el cuadrado que me queda afuera. Gx es mayor que 0, entonces me queda menos x al cuadrado. Esto sería entonces como desdoblo la función cuando la compongo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner esto un poquito más limpio. Vamos a poner finalmente menos x al cuadrado me queda igual. X al cuadrado es x a la cuarta. Y menos x al cuadrado se hace x al cuadrado positivo. Y ahí entonces me queda esta composición de funciones. Obviamente f compuesta con g va a ser igual, así que lo voy a poner así. Y ahora tenemos que analizar dominio de esta función. Fíjense que estoy contemplando todo, llegué a contemplar todo, entonces el dominio de esta función, como de la otra, va a ser todos los reales. Bien, espero que se haya entendido. Vamos al próximo ejercicio. El 25. Dadas las siguientes funciones, y acá tenemos tres funciones, f1, f2, f3, tenemos que hacer todo esto. Así que vamos a ir haciendo todo esto para cada una, para f1, para f2 y para f3. Que empezamos primero por demostrar que la función f sub i es inyectiva. F sub i hace referencia a que tengo que hacerlo primero con f1, luego con f2 y luego con f3. Bien, vamos a partir probando la inyectividad de f1. Tenemos que demostrar que es inyectiva, así que acá ya me está diciendo que son inyectivas, así que tengo que sí o sí poder demostrarlo. Si vamos a partir con la negación, digo, la inyectividad me dice que si x es distinta, x1 es distinto de x2, f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Vamos a demostrar por la ley del contrarrecíproco. Voy a demostrar que si las imágenes son iguales, entonces los dominios tienen que ser también iguales. O sea, al revés. Bien, decimos, f1 de x1 es igual a f1 de x2. Supongo que son iguales. Si estos son iguales, por inyectividad tengo que llegar a que sus dos valores de x originales también son iguales. Reemplazamos, f de x1 me va a quedar x1 al cuadrado más 3, como lo escribí acá. f1 de x2 me va a quedar x2 al cuadrado más 3. ¿Qué hago acá? Me resto 3 a ambos miembros para dejar x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Y acá, como me quedan los dos al cuadrado, puedo decir que el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Acá no podría afirmar que son iguales, salvo que yo tengo que, por condición, x es menor o igual a 0 en f de x1.
y como x es menor o igual a 0, yo voy a decir, en este caso, como son menores o igual a 0, tendría que escribir que menos x es igual a menos x1 igual a menos x2, y luego x1 es igual a x2. Ya lo dejo así porque no tenía más espacio. Pero entonces así puedo demostrar que si f de x1, f1 de x1 es igual a f1 de x2, x1 es igual a x2, entonces decimos que por lo tanto f1 es inyectiva. Bien, decimos f2 de x1 es igual a f2 de x2. Vamos a demostrar esta de acá. Tenemos f2 es x menos 2 sobre x más 2 si x es mayor que menos 2. Esta está buena porque acá en menos 2 está la asíntota horizontal, vertical, así que tomo una parte nada más de la función sin la asíntota en el medio, así que me ahorro un par de problemitas del medio. Entonces, partimos de que estas dos son iguales, hacemos el reemplazo, me queda x1 menos 2 sobre x1 más 2 es igual a x2 menos 2 sobre x2 más 2. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a trabajar como hemos trabajado con otra racional anteriormente, voy a tratar de sacarme de encima la x1 de los numeradores, para luego poder igualar las de los denominadores. Entonces, voy a plantear lo siguiente, como yo tengo x1 más 2 abajo, voy a poner acá x1 más 2. Pero como agregué un más 2, agrego un menos 2 para contrarrestar. Y este menos 2 es el que me aparece acá, que ya estaba de antes. Entonces, ahora en x2 hago lo mismo, obviamente. Y ahora separo esto en x1 más x2 sobre x1 más x2, más 2, perdón, acá me queda. Y luego menos 2. Menos 2 es menos 4, pongo el menos afuera, 4 sobre x1 más 2. Y con x2 hago análogamente lo mismo. Fíjense cómo me queda x1 más 2 sobre x1 más 2 y x2 más 2 sobre x2 más 2. Hago que eso sea 1, entonces me queda 1 de los dos lados. Ahora voy a hacer dos cosas juntas. Voy a sumar 1 a ambos miembros y voy a multiplicar por menos 1 a ambos miembros para dejar esta expresión de acá. Luego, como tengo esta expresión de acá, yo como tengo que 4 sobre x1 más 2 es igual a 4 sobre x2 más 2, puedo decir que x1 más 2 sobre 4 es igual a x1 más 2 sobre 4. x2 más 2 sobre 4. Ahora multiplico por 4 a ambos miembros y finalmente resto 2 a ambos miembros para dejar que x1 es igual a x2. Entonces partí de la igualdad de las imágenes, llegué a la igualdad de los valores del dominio, entonces f2 es inyectiva. Vamos a la última. Bien, esta última, como es una función por parte, tenemos que hacer varias cosas. Primero tenemos que demostrar que toda la imagen de esta parte es distinta, es menor o es mayor que toda la imagen de esta parte, y que toda la imagen de esta parte es menor o es mayor que toda la imagen de esta parte de acá. Entonces, vamos a ver si f3 es inyectiva. Vamos a ver qué pasa cuando x es menor que 1. Si x es menor que 1, f3 de x es menor que 1. ¿Por qué? Porque f3 va a valer x, entonces acá me queda x es menor que 1, entonces f3 pertenece al intervalo menos infinito 1. Ahora, si x está entre 1 y 4, incluyéndolos, yo puedo tratar de armar esto de acá. Puedo decir que 1 al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado, es menor o igual que 4 al cuadrado, y ahora x al cuadrado la reemplazo por... resuelvo 1 y 16, y ahora la reemplazo por f3 de x. Entonces, acá yo demostré que f3 de x, la imagen, si x está entre 1 y 4, va a estar entre 1 incluido y 16. Y finalmente, si x es mayor que 4, vamos a convertir esto a esta parte de acá. Decimos que la raíz de x es mayor que la raíz de 4, podemos decir por propiedades, directamente usamos propiedades y lo hacemos. Entonces acá multiplico por 8 ambos miembros, resuelvo primero la raíz y luego multiplico por 8 ambos miembros y me va a quedar que f3 va a ser mayor que 16. O sea que f3 pertenece al intervalo 16 más infinito. Fíjense, cualquier f3 de acá va a ser menor que cualquier f3 de acá, y cualquier f3 de acá va a ser menor que cualquier f3 de acá. O sea que yo me garantizo que si elijo una x que está en esta parte y una x que está en cualquiera de las otras dos partes, voy a conseguir valores diferentes de la función. O sea que, por decirlo de una manera, si tomamos x que están en distintos intervalos, bien, en distintos de estos de acá, voy a lograr una inyectividad. Pero me falta ver qué pasa con x que están en el mismo intervalo. Tendría que ver qué pasa con un x1 y un x2 que sean más chicas que 1, con un x1 y un x2 que estén entre 1 y 4, y con un x1 y un x2 que sean mayores que 4. Vamos a empezar con qué pasa si las dos x están
en el primer intervalo. Obviamente me va a quedar que f3 de x1 es igual a f3 de x2, parto de acá, y voy a llegar a que x1 es igual a x2. ¿Por qué? Porque f3, si x es menor que 1, es x, entonces logré la igualdad. Esta partecita es inyectiva. Ya tenemos que cruzado tengo la inyectividad, en las x menores a 1 tengo la inyectividad. Vamos a las otras partes. Vamos ahora, ¿qué pasa si x1 está entre 1 y 4 y si x2 está entre 1 y 4? Si parto de f3 de x1 igual a f3 de x2, voy a tener que, como las dos x están en estos intervalos, me va a quedar x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Y acá va a pasar igual que en el anterior, que el módulo va a estar, los módulos van a ser iguales, pero como x es mayor que 0, al ser entre 1 y 4 es mayor que 0, voy a decir que las dos x1 es igual a x2. Eso es por definición de valor absoluto. Entonces esa partecita también es inyectiva. Me quedaría demostrar que esta partecita también es inyectiva. x1 es mayor que 4 y x2 es mayor que 4, entonces tengo que partir de f3 de x1 es igual a f3 de x2. Me va a quedar que 8 por la raíz de x1 tiene que ser igual a 8 por la raíz de x2. Simplificamos los 8, multiplicamos por 1/8 ambos miembros, luego elevamos al cuadrado ambos miembros y consigo la igualdad. Por lo tanto, como todo lo que comprobé me lleva a afirmar que f3 es inyectiva. Ahí ya tenemos todo el ítem A resuelto. Esta última función nos hace que nos estiremos todo. Este video va a quedar larguísimo. Bueno, ahora vamos a hacer el inciso B. Simbolizando con g sub i la inversa de la función f sub i, describir su dominio. Bien, o sea que vamos a describir el dominio de la inversa de las fi, de f1, de f2 y de f3. No vamos a dar la regla, sino vamos a describir el dominio nada más. ¿Cómo describimos el dominio de una inversa? Buscando la imagen de la función original. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, el dominio de f1 está entre menos infinito y 0. ¿Por qué? Porque dice que x es menor o igual a 0 y porque acá la x no tiene ninguna restricción porque es una cuadrática. Entonces yo voy a partir de que x es menor o igual a 0. Si x es menor o igual a 0, yo quiero armar esta expresión, elevo todo al cuadrado, x al cuadrado va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Por alguno de los teoremas que hemos demostrado. Bien, no me acuerdo el número ahora, no lo sé el número directamente, pero que me dice que si a es menor que 0, a al cuadrado es mayor que 0. A menor o igual que 0, al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces ese es el teorema que estamos usando para decir que si esto es negativo, al cuadrado me da positivo o 0. Bien, entonces acá me falta ahora para armar f1 sumar 3. Sumo 3 a ambos miembros y me queda que x al cuadrado más 3 es mayor o igual a 0 más 3. Y finalmente, como x al cuadrado es f1, digo que f1 de x es mayor o igual a 3. Si x es menor o igual que 0, obviamente. Bien, si la x donde partí es eso. Bueno, entonces acá lo que tenemos es que la imagen de la función f1 va a estar mayor o igual que 3. La imagen está entre 3 incluido hasta más infinito. Entonces, si la imagen de f1 es esta, voy a decir que el dominio de g1 es la misma. Entonces ya tenemos el dominio de la función inversa, sin necesidad de sacar la inversa, para que tengan en cuenta eso. Bien, el dominio de f2, como x es mayor que menos 2, va a estar entre menos 2 y más infinito con el menos 2 abierto. Entonces decimos que x es mayor exclusivo a menos 2. Vamos a convertir esto a esta expresión de acá. Pero no voy a usar esta de acá, voy a usar la que hicimos cuando desarmamos las x1 y la x2 en la diapositiva anterior. Entonces lo que voy a hacer es tratar de, dijimos que esto es igual a esto, entonces sí, a esto lo voy a convertir en esto de acá. ¿Qué hago primero? Sumo 2 a ambos miembros para tener el x más 2. Entonces acá me queda x más 2 mayor que 0, porque menos 2 más 2 me da 0. Luego acá invierto, si esto es positivo, es mayor que 0, el recíproco también es mayor que 0, bien, teoremas que hemos demostrado. 1 sobre x más 2 es mayor que 0. Y ya tengo esta formita de acá con la fracción. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a agregar ese 4. Multiplico por 4 y me va a quedar que 4 sobre x más 2 es mayor que 4 por 0, que me da 0. Luego, ¿qué voy a hacer? Necesito el menos, entonces pongo el menos. Y si acá lo cambio por negativo, cambia el sentido de la desigualdad. De nuevo estamos usando teoremas que ya vimos. Y finalmente, yo quiero que este 1, que está sumando, digamos, más 1, pues me va a quedar que
Si sumo 1 de este lado, acá sumo 1, entonces me va a quedar que 1 menos 4 sobre x más 2 es menor que 1. Esto de acá es f2, o sea que f2 es menor que 1. Entonces la imagen de f2 está entre menos infinito y 1. Por lo tanto, el dominio de g2, que es la inversa de f2, está entre menos 1 y entre menos infinito y 1. Vamos a la última. Bien, para f3, tengo que ver acá, para f3 tengo que ver las tres partes, por eso este se hace larga, estos son 3 por 1 vendría a ser. Entonces, si x es menor que 1, si yo reemplazo f3 por x justamente, me queda que f3 es menor que 1. O sea que podríamos decir que la imagen para esta partecita está entre menos infinito y 1. Fíjense que esto ya lo hicimos anteriormente, lo repaso nuevo, pero ya lo hicimos cuando buscamos otra de las cosas. No me acuerdo qué era, pero ya lo hicimos. Bien, ahora x está entre 1 y 4. Entonces acá voy a tratar de convertir esto en el cuadrado, entonces elevo todo al cuadrado, entonces logro esta expresión y digo que la imagen de esta partecita entonces está entre el 1 y el 16 incluido. Y finalmente voy a tratar de convertir, me faltó poner eso, x es mayor que 4, voy a tratar de convertirlo a la x en eso, entonces aplico raíz a ambos miembros, resuelvo la raíz, multiplico por 8 ambos miembros y finalmente llego a que f3 es mayor que 16, o sea que la imagen de esa parte está entre 16 y más infinito. Y fíjense, la imagen total va a ser la unión de estas imágenes, esta va de menos infinito a 1 sin incluirlo, esta incluye el 1 y va hasta el 16 y lo incluye, y esta va desde el 16 sin incluirlo hasta el más infinito. O sea que la imagen de esto es todos los reales, porque incluye todo. Si la imagen de f3 es todos los reales, el dominio de g3, que va a ser la inversa de todo esto, que ahora cuando lo busquemos nos vamos a entretener un rato también, es todos los reales. Y ahí terminamos el inciso D. Vamos al C. El C va a ser ahora sí hallar la expresión de la inversa, gi de i, g sub i latina de y. Bien, para todo i perteneciente al dominio de la función g sub i. O sea que vamos a buscar ahora sí cuál es la fórmula de la inversa. Como ya restringimos el dominio y la imagen de la función, ya podemos buscar directamente la inversa sin preocuparnos con qué pasa con los signos, porque ya lo encargamos en el inciso A y el inciso B. Entonces, f1 de x es x cuadrado más 3. Para invertir voy a reemplazar f1 por i. Y como tengo que buscar g de i, directamente voy a despejar la x para que me quede toda la x subordinada a la y. O sea, la y la vuelvo la variable independiente ahora y la x la dependiente. ¿Qué voy a hacer? Resto 3 a ambos miembros, luego aplico raíz cuadrada a ambos miembros y acá me queda el valor absoluto de x, ojo acá. Pero acá, como decimos que x es menor o igual a 0, como lo dijimos anteriormente, el valor absoluto de x acá va a ser menos x, ¿bien? Por la definición de valor absoluto. Ojo acá, este puede ser un error que te cueste el ejercicio, porque tenés que tener en cuenta que como x es menor o igual a 0, el valor absoluto es el menos x. Entonces acá me va a quedar que x es menos la raíz cuadrada de todo esto de acá. Esto se nota mucho más cuando hacemos la gráfica. Es más, yo lo había hecho mal y me di cuenta cuando hice la gráfica que lo había hecho mal y volví y lo pude cambiar, por suerte, si no iba a subir otro error en algún video como ya me ha pasado anteriormente. Bueno, entonces de acá, como dijimos, ya dejamos la x despejada, vamos a decir que g1 de i va a ser todo lo que pusimos acá, ¿bien? Menos la raíz de i menos 3 si i es mayor o igual que 3. ¿Por qué si i es mayor o igual que 3? Porque ya lo habíamos averiguado hoy cuando buscamos la imagen de esta función, que era desde 3 incluido hasta el más infinito. Entonces ahí ya tenemos la inversa de f1, que es g1. Vamos con f2. F2 vamos a usar esta modificada que habíamos usado. Recuerden que esta la convertimos en esta de acá y es más fácil despejar esta que despejar esta cosa horrible de acá. Bueno, entonces reemplazamos la f2 por i. Ahora vamos a tratar de despejar. Vamos a restar 1 a ambos miembros. Vamos a multiplicar todo por menos 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir. Acá invierto y acá invierto para conservar la igualdad. Y ahora multiplico por 4 a ambos miembros para sacarme este 4 de encima. Ahora finalmente resto 2 a ambos miembros para dejar finalmente la x despejada y decir que g2 de i es 4 sobre menos i más 1 menos 2. Y si i es menor que 1 porque es lo que habíamos dicho como dominio de g2 en el apartado b. Vamos a la última.
Bien, en la última vamos a buscar con F3 qué pasa, y nuevamente para buscar la inversa de F3 tengo que buscar la inversa de cada partecita. Vamos a usar esto que ya habíamos dicho anteriormente, donde si X es menor que 1, F3 es menor que 1 y Y va a ser menor que 1. Bien, esto tiene que ver con la imagen que buscamos en el anterior, la primera parte de la imagen que hicimos en 3 partes, no sé si recordarán, lo hicimos hace un segundo. Si no recordás, volvé para atrás del video y míralo. Entonces, se ponía re mal. F3 de X es igual a X. Entonces Y es igual a X. ¿Por qué? Porque reemplazamos esto por Y. Bien, y acá es por X porque partimos de que X es menor que 1. Si X es menor que 1 es esta parte de acá. Entonces Y es igual a X. Esto ya lo tengo despejado. Entonces G3 de Y va a ser igual a Y si Y es menor que 1. Bien, por eso acá puse el Y menor que 1 para no olvidarnos de eso. Porque esto después va a ser una por parte también, obviamente. Ahora, si la X está entre el 1 y el 4 incluyéndolos, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que la imagen F3 va a estar entre 1 y 16, porque también ya lo hicimos hoy. O sea que la Y va a estar entre 1 y 16. Bien, recuerden que hago esto porque yo tengo que poner en función de Y, así que esto lo tengo que poner luego como una restricción. Bien, F3 de X es X al cuadrado. Y ahora vamos a despejar. Decimos que la raíz de Y, acá llevo un par de pasos porque si no me quedo sin lugar. Acá pongo la Y, paso al cuadrado, aplico raíz a todos lados en realidad. Y me queda que la raíz de Y es igual a X. En realidad me quedaría el módulo de X, pero el módulo de X acá es X positivo porque acá, acá la X es mayor que 0, como hicimos hoy. Bien, recuerden eso. Entonces me va a quedar que G3 de Y es igual a la raíz de Y. Si la Y está entre el 1 y el 16 incluido. Vamos a la última parte, a esta parte de acá. Bien, X es mayor que 4. Recuerden que decir que 4 es menor que X es lo mismo que decir X es mayor que 4. La imagen es mayor que 16, por lo que hicimos hoy. Entonces Y es mayor que 16. Bien, reemplazamos. F3 de X va a ser 8 por raíz de X, o sea que Y va a ser Y sobre 8 va a ser raíz de X. Bien, acá reemplazo por Y, ya paso el 8 dividiendo. Ahora elevo ambos miembros al cuadrado y me va a quedar que Y al cuadrado sobre 64 es X. Por lo tanto, G3 de Y para esta parte es Y al cuadrado sobre 64 si Y es mayor que 16. Y fíjense que ya tenemos 3 partes. Tenemos esta parte si Y es menor que 1, la función vale esto si Y está entre 1 y 16, y la función vale esto si Y es mayor que 16. Con esos 3 puedo armar una función por partes que va a ser la función inversa a la función por partes esta de acá. Bien, con esto terminamos el C. Vamos a lo más lindo que es graficar. Para el apartado D vamos a partir de la gráfica de la función f, f1, f2, f3, representar gráficamente g1, g2 y g3. Vamos a empezar con f1, obviamente, donde vamos a hacer el plano cartesiano y vamos a graficar x al cuadrado más 3, que es la parábola incrementada en 3 unidades, o sea que subo 3, pero como es los menores iguales que x, que es 0, perdón, voy a graficar esta partecita de la parábola. Piensen que toda la parábola sería esta, pero como tengo las x menores o iguales a 0, me quedo con esta rama de acá, o sea, borro todo lo que hay después. Ya esto lo hago un poquito más acelerado porque de esta ya hemos hecho un montón y no quiero perder tiempo acá. Bueno, entonces, ¿cómo graficar una función a partir de la inversa? ¿O cómo graficar la inversa de una función? Vamos a hacer lo siguiente. Hay una particularidad de las funciones inversas, es que usan la función identidad, que es y igual a x, que es esta que grafique acá, bien, la que es bisectriz del cuadrante número 1, bien, y la usan como entonces eje de simetría. Esto va a ser un eje de simetría y yo voy a graficar la función g1 a partir del reflejo en este eje de simetría. La gráfica me va a quedar así. ¿Cómo lo hago yo en mi hoja? ¿Cómo lo podés hacer vos en tu hoja? Vas a hacer lo siguiente. Vas a necesitar una escuadra. Sí o sí una escuadra. Vas a apoyar el ángulo de 90 grados de la escuadra en esta recta, en el eje de simetría. Y vas a medir esta distancia. Haces una marquita acá. Medís esta distancia. Das vuelta a la escuadra de manera que ahora te quede para este lado el ángulo recto. Y la misma distancia la tomas acá. Marcas un punto. Luego vas a hacer lo mismo, ponés la escuadra
en otro lugar de la recta, ubicás este punto, das vuelta a la escuadra y la misma medida para el otro lado. Así haces algunos puntos y ya podés guiarte para qué lado va a ir la simetría. Entonces ahí logramos la simetría. Si no, obviamente con hoja cuadriculada, vos acá tenés 3 para arriba, acá va a ser 3 para un costado, porque tenés 3 cuadraditos para acá, 3 para acá. Luego fíjate qué cuadradito queda acá, ponele que acá hiciste 1 y 1, como hacemos siempre, entonces acá va a ser 1 y 1, siguiendo el reflejo, y ahí vas a tener esa para esta porque es fácil. Vamos a ver cómo haces F3 de esa manera. Se ponía re desafiante. Bueno, entonces, con esto tenemos la gráfica de F1. Vamos a la de F2. Para hacer la función F2, vamos al plano cartesiano. Vamos a hacer la gráfica de F2. Yo en vez de usar esta, voy a usar la otra que hicimos con todos los movimientos y demás. Bien, no voy a hacer todo eso. Pensá que acá te quedaría la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la asíntota vertical. Acá te quedaría la parte que borrás porque es x es mayor a menos 2, o sea que la parte negativa no la querés. Entonces te queda con esta parte. Si yo quiero hacer la gráfica de esta función, hacemos el eje de simetría, recuerden que es la función de identidad, y luego de nuevo con la escuadra, apoyás la escuadra acá, medís cuánta distancia tenés acá, apoyás la escuadra ahora en el lugar opuesto y marcás la misma distancia, así con unos cuantos puntos para que te des cuenta de que la gráfica queda así. Así entonces nos queda esta, bueno, esto es una hipérbola, nos queda esta hipérbola. Bien, con esto entonces tenemos la gráfica de la G2. Vamos a la última y más compleja. Para la última vamos a tener, fíjense la tremenda escala que estoy usando porque tengo que llegar hasta el 16. Entonces vamos a tener el plano cartesiano, vamos a graficar por partes, bien, graficamos x si x es menor que 1, graficamos x al cuadrado entre el 1 y el 4 y graficamos 8 raíz de x en esta parte de acá. Bien, x al cuadrado obviamente la haces desde acá, pero le borrás la parte anterior al 1 y hasta el 16 borrás después en adelante. Luego 8 raíz de x, ¿qué va a hacer? Raíz de x empieza en 1 y hace 1, 1, 2 y 4, bien, 2 en vertical, 4 en horizontal, ¿sí? O podés hacer 4 y raíz de 4 que me da 2, ahí te quedaría la recta, la curva, pero como esto está multiplicado por 8, todas las distancias quedan multiplicadas por 8, el 2 que quedaría en el 4 en realidad ahora queda en el 16, por eso hice hasta el 16, después podría ser otro valor, lo multiplicás por 8 y vas a conseguir otro más por 8 y ahí más o menos podés tirar un poco la curva. Solamente pensá que esta tiene que ser distinta que esta, tiene que ser distinta que esta. No lo hagas todas rectas porque no es una recta. Solo esta de acá es una recta, estas dos son curvas, aunque parezcan que están medio rectilíneas, pero tienen que ser curvas. Si no, no se está interpretando bien lo que es justo esto. Igualmente, si yo le cambiaba la escala acá, se me iba a deformar todo y no podía. Así que tratá de apreciarlo por lo que es, pobrecito mi gráfico. Bien, hacemos el eje de simetría y cuando vamos a hacer la simetría de cada parte, fíjate que esta de acá coincide con la identidad, o sea que esta simetría me queda igual, eso es genial. Ahora esta de acá, si hacemos el método de la escuadra, recordá que hacías apoyando acá la escuadra, el ángulo de 90 de la escuadra acá, tomás esta medida, lo reflejás y marcás la distancia, lo mismo con los otros. Esto es como te va a quedar la parte de la x al cuadrado, esta de acá reflejada. Y nos queda reflejar esta de acá, que nuevamente, otra vez el método de la escuadra, y nos queda acá. Acá me paso, obviamente, porque el graficador pasa y porque te puse toda esta parte de la gráfica, pero si vos lo haces hasta acá y das la sensación de que sigue y listo, ya lo terminaste. Y ahí tenemos entonces el G3. Bien, ¿no? Quedó larguito el video. Bueno, con esto entonces terminamos 3 ejercicios más. Vamos por otros 3 más en el próximo video, con el penúltimo video en la próxima. Bueno, espero que tengas muy buena semana y